¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta clase nos vamos a centrar en el método de análisis estructural, siguiendo la propuesta que hace Emil Benveniste en su artículo Los niveles de análisis lingüístico, publicado en Problemas de Lingüística General 1. Antes de empezar, les propongo que piensen sobre algunos problemas que se pueden plantear si analizamos la cadena oral del habla. Por ejemplo, si yo digo, contámelo de nuevo, ¿hice alguna pausa que indique algún tipo de segmentación? ¿Podrían identificar cuántas palabras dije en contámelo de nuevo? Y si en cambio digo, me lo contás de nuevo, ¿dije la misma cantidad de palabras? ¿En qué podrían basarse para afirmar esto? Bien, las pausas de la oralidad en realidad no se basan en palabras, por lo que la segmentación es un primer problema con el que tenemos que enfrentarnos. Imaginen ahora que se encuentran frente a una lengua desconocida y que tienen que analizarla, aprenderla a partir de lo que escuchan en el entorno en el cual se habla. Tomemos un ejemplo del papiamento, que es una lengua criolla de las Antillas, que surgió a partir de la confluencia de diversas lenguas. Supongamos que escuchan mitabaicas, así escuchen, no piensen en la escritura, porque acuérdense que la escritura es un sistema secundario de representación de la oralidad, que, entre otras cosas, tiene que enfrentarse a estos problemas que estamos viendo acá, es decir, cómo escribo esto. Ahí está escrito sencillamente como se escucha, mitabaicas. Y piensen, ¿qué segmentaciones harían? ¿Podrían identificar palabras? Lo más probable es que no, excepto que escuchemos otros enunciados que nos permitan identificar un cambio de unidad en otros contextos lingüísticos. Por ejemplo, si escucho cosas como mitabaicine, mitabaitrabou, mitabaiofficina, podría entonces empezar a segmentar unidades a partir de las sustituciones percibidas en ese sintagma. En principio, podríamos segmentar en dos unidades diferentes, como vemos acá. Si a su vez percibo otras sustituciones en otras partes del sintagma, puedo continuar segmentando en nuevas unidades, como por ejemplo mi, que es sustituido en el mismo lugar por bo, por o por nan. De tal manera, la segmentación en unidades se pudo realizar gracias a las sustituciones posibles dentro de los mismos lugares del sintagma, independientemente de que conozcamos o no el significado de estos signos, que, como vemos acá, son los que pudimos aislar. De todas formas, el significado lo tienen ahí. El procedimiento que seguimos anteriormente es la base del análisis distribucional. Y como afirma Benveniste, consiste en segmentar una extensión en porciones cada vez más reducidas hasta llegar a elementos que no se pueden descomponer, elementos no descomponibles. Paralelamente, se van identificando esos elementos por las distintas sustituciones que admiten en un lugar determinado del sintagma. Este procedimiento, como vimos recién con el ejemplo del papiamento, se basa en
dos operaciones entonces, la segmentación y la sustitución. El método de distribución en el análisis consiste entonces en definir cada elemento a partir del entorno lingüístico en que se encuentra. Y esto se realiza mediante una doble relación. Por un lado, mediante una relación sintagmática de la unidad, es decir, vemos la unidad dentro del sintagma que la contiene y la ponemos en relación con las otras unidades que están simultáneamente presentes en ese sintagma. Y por otro lado, mediante una relación paradigmática, asociativa de la unidad. Ponemos esa unidad, como vimos hoy con mi en mitabaicas o con cas, ponemos esa unidad en relación, la asociamos con otras unidades posibles por las cuales pueden ser sustituidas dentro del lugar del sintagma. Vamos a ver ahora las dos operaciones que pusimos en juego desde el comienzo. La segmentación es una operación que permite delimitar unidades y establecer o determinar su forma. En el ejemplo "le gusta el arte pop", podemos empezar segmentando en palabras. Entonces tengo le gusta el arte pop. Observen ustedes que nadie lo dice así, es decir, cuando lo enunciamos, lo decimos como está escrito primero, de corrido, le gusta el arte pop. Después de las palabras, si queremos seguir, podemos segmentar en morfemas, en unidades que tienen significado. Por ejemplo, en le, yo puedo segmentar en l y e, que es una marca sintáctica que me está indicando la función que cumple ahí ese pronombre, porque además de le puedo tener, la en la vio, ¿sí? o lo en lo vio. Entonces tengo otra marca de función, así que esa e es una unidad con significado. Lo mismo que el a de gust, a, ¿sí? Una desinencia verbal que me está indicando persona, número, tiempo, modo, etcétera, entre otras cosas. Bien, podemos seguir la segmentación y podemos identificar unidades de sonido, fonemas, ¿sí? Entonces tengo l, e, g, u, i, etcétera, etcétera. Cada una de estas unidades que fui segmentando, palabras, morfemas, fonemas, corresponden a formas diferentes. La operación de sustitución permite definir las unidades por el contexto en el que aparecen y de esa forma permite establecer la clase o la función que cumple esa unidad. En los ejemplos que vemos ahí tenemos en blanco las partes que pueden ser sustituidas. Por ejemplo, le puede ser sustituido por te o por me, entre otras cosas. Y en este sentido estamos definiendo unidades que corresponden a la clase de los pronombres, cuya función puede ser la de actuar como complemento, por ejemplo, ¿no? El a de gusta puede ser sustituido por aba, por o, entre otras muchas posibilidades que nos da el español, porque estamos identificando desinencias verbales que indican tiempo, persona, número, y cuya función, y bueno, esto tómenlo, no se sorprendan por el momento, espero que lo podamos ver, en la unidad 4, la función es la de ser núcleo. Finalmente, tenemos pop, surrealista y punk, que nos permite identificar en esas sustituciones la clase de los adjetivos, cuya función es la de actuar como modificadores.
En relación con esto que acabamos de ver, Benveniste plantea que la noción de nivel es una noción esencial en la determinación del procedimiento de análisis y establece 4 niveles diferentes de análisis. El primero es el que denomina merismático, palabra que viene del griego merisma, que significa delimitación, y está constituido por rasgos distintivos, que son las características sonoras que permiten diferenciar fonemas. Los rasgos distintivos, en términos generales, como para que tengan una idea, si no lo han visto aún, se clasifican, por ejemplo, por el modo de articulación, si cerramos el paso de aire primero y lo liberamos después, o si dejamos que el aire salga libremente cuando emitimos el sonido. También se clasifican por el punto de articulación, por ejemplo, si este punto se da entre los labios o apoyando la lengua contra los dientes. Y por la actividad de las cuerdas vocales, si vibran o no vibran en la producción sonora. En el ejemplo de pop que tenemos ahí, la P inicial es una consonante, un fonema que es oclusivo por el modo de articulación, porque primero cerramos y después liberamos el aire, es bilabial porque se produce juntando los labios, y es sorda porque no implica vibración de las cuerdas vocales. Se trata del nivel mínimo del análisis lingüístico. Son los rasgos distintivos unidades que no se pueden aislar más que en teoría. Los podemos identificar a partir de cómo se produce un fonema determinado y son sustituibles. Por ejemplo, la P de pop, que dijimos que es oclusiva, puede ser sustituido por la B, no sé, y tener bop. En ese caso, la B no es oclusiva porque el aire no se obtura antes de salir, ¿sí? Sino que va saliendo progresivamente. Entonces, son rasgos teóricos identificables y sustituibles, pero no se pueden segmentar, ¿sí? Un rasgo distintivo no es segmentable en unidades menores, por eso se trataría del nivel mínimo. El segundo nivel es el fonemático, el nivel de los fonemas, unidades de sonido efectivamente aislables que, como vimos antes, admiten segmentación en rasgos distintivos y también admiten sustitución. Por ejemplo, en pop, la P final la puedo sustituir por la R, ¿no? Y entonces tengo por. O el fonema O de por lo puedo sustituir por A y tengo par. O la P inicial de par por V y tengo var. Vayan observando que las distintas sustituciones producen cambios en el nivel superior siguiente. El tercer nivel es el nivel del signo o nivel léxico, que está constituido por formas libres, como las palabras, por ejemplo, arte, pop, sol, etc., o formas ligadas, morfemas, unidades de significado que se ligan a otra unidad, como es el caso de artístico o insolar, donde podemos identificar 3 morfemas al menos en cada una. Las unidades de este nivel son unidades significativas, tienen significado, a diferencia de las anteriores. Los rasgos distintivos, los fonemas, no tenían significado, son sencillamente identificables. Estas son entonces, decía, unidades significativas, segmentables, como vemos en esos ejemplos, las podemos segmentar en unidades menores, y sustituibles. Por ejemplo, en insolar
sol puede ser sustituido en ese mismo sintagma por corpor, es decir, cuerpo, ¿no? Y tengo entonces la forma incorporar. O el sufijo, el morfema final ar, que indica proceso o acción, puede ser sustituido por sion, que indica proceso realizado, ¿no? Y formamos un sustantivo. Finalmente, el nivel categoremático, palabra que viene del griego y significa predicado, el nivel de la frase, que participa, según Benveniste, de otra orden de nociones, en la medida en que una frase es un todo cuyo significado no resulta de la suma de sus partes. El sentido del todo está repartido en el conjunto de sus constituyentes. Por ejemplo, en Todos los soles no son iguales, en donde vemos que es posible segmentar constituyentes. Más allá del significado que tenga cada signo, podemos asignarle a la frase en su conjunto un sentido a partir de la relación de esos constituyentes. Por ejemplo, que hay otros soles en otros mundos posibles, que cada día el sol puede resultar diferente desde una cuestión perceptiva. Y si cambiamos alguno de esos constituyentes, por ejemplo, si decimos todos estos soles no son iguales, podemos suponer, en cambio, que se refiere a diferentes representaciones gráficas específicas, entre otras cosas. Incluso el cambio de orden de los constituyentes a veces dentro de la frase producen cambios de sentido. Piensen si una oración como todos los soles son astros, en donde si invierto y digo todos los astros son soles, obviamente la constitución misma de la frase hace a cambios de significados, de sentidos. Este nivel, el nivel categoremático, es el nivel en el que termina el análisis lingüístico que venimos viendo. Es el nivel superior del análisis. La frase es segmentable, pero no es sustituible. La frase no es sustituible porque se caracteriza por el hecho de presentar una variedad infinita de posibilidades. A partir de la frase se sale del dominio de la lengua como sistema de signos y se ingresa en el de la lengua como instrumento de comunicación, es decir, se ingresa al dominio del discurso. El nivel es un operador del análisis, ya que permite definir la distribución de un elemento y sus posibilidades de combinación. Una unidad determinada se identifica como unidad cuando podemos integrarla en un nivel superior de análisis. Cada unidad participa de dos formas de relaciones. Entre los elementos del mismo nivel, las relaciones son distribucionales. Las unidades se distribuyen dentro de un sintagma. En cambio, entre elementos de niveles diferentes, las relaciones son integrativas. Una unidad se integra en un nivel superior. Esto significa que en las relaciones integrativas podemos reconocer como distintiva una unidad en un nivel determinado solo si podemos identificarla como parte integrante de ese nivel superior. Volvamos al ejemplo con el que comenzamos, tomado del papiamento. Mitabaicas. Si identifico mi como una unidad léxica, como una palabra, es por las sustituciones posibles que admite
al integrarse al nivel superior, que es el nivel de la frase. Y es ahí, en ese nivel, donde se convierte en una unidad significante. Hasta aquí llegamos. Vamos a retomar algunas ideas para hacer un cierre, tratando de extraer las conclusiones más importantes de lo que vimos a partir de lo que analiza Benveniste en el artículo Los niveles del análisis lingüístico. En primer lugar, entonces, destaquemos que segmentación y sustitución son dos operaciones que actúan en paralelo y que permiten identificar unidades a partir de las relaciones sintagmáticas y paradigmáticas que forman parte del sistema de la lengua. Los distintos niveles permiten establecer relaciones distribucionales de la unidad dentro de un mismo nivel y relaciones integrativas si la unidad se identifica como parte integrante del nivel superior. El límite máximo superior del análisis está dado por la frase, que se puede definir por sus constituyentes, es decir, es segmentable, pero que no puede integrar un nivel o una unidad superior. El límite inferior, en cambio, lo da el merisma, los rasgos distintivos, que se define como integrante de los fonemas, pero que no posee constituyentes, no se puede segmentar. Entre el nivel superior y el inferior existe un nivel intermedio significativo, fundamental, que es el nivel de los signos, ya sean libres o ligados, palabras o morfemas, que a la vez contienen constituyentes, es decir, son segmentables y funcionan como integrantes.